6 traileros mexicanos siguieron rutas normales, hasta que la carretera empezó a repetir muertos, activar lugares cerrados, llamar desde teléfonos inexistentes y devolver camiones que ya no deberían estar ahí. Aquí no hay advertencias simbólicas ni coincidencias. Cada historia ocurre en un punto exacto del camino. Deja pruebas reales y termina con la misma certeza. Algunas carreteras no olvidan nada y cuando pasas por ellas, te obligan a ver lo que otros no vieron. Las 2:11 de la madrugada, Héctor Salinas, 39 años, trailero con base en Puebla, conduce solo por la carretera federal rumbo a Veracruz. Lleva 17 años manejando de noche y conoce ese tramo de memoria. En el kilómetro de curvas de la sierra, baja la velocidad porque algo no encaja. En el acotamiento ve a una mujer parada junto a una maleta rígida negra. No levanta la mano, no hace señas, solo mira el camino, como si estuviera esperando exactamente ese tráiler. Héctor no se detiene, avanza. 30 segundos después, al mirar el espejo lateral, la mujer sigue ahí, en el mismo punto, con la misma postura. Si te quedas en este video, vas a saber quiénes eran estas personas, dónde ocurrió cada caso y por qué varios traileros cambiaron su forma de manejar después de vivirlo. No son relatos vagos, son trayectos reales que siguen activos, aunque la gente que murió en ellos nunca llegó a su destino. A las 2:11 de la madrugada, Héctor Salinas, 39 años, trailero con base en Puebla, conduce solo por la carretera federal rumbo a Veracruz. Lleva 17 años manejando rutas largas y conoce ese tramo como la palma de su mano. Prefiere la noche porque hay menos tráfico y porque la carretera, según él, se vuelve predecible cuando todo está en silencio. Esa noche transporta electrodomésticos y escucha la radio a volumen bajo para no dormirse. La sierra aparece cerrada, con curvas constantes y acotamientos estrechos donde apenas cabe una persona de pie. Al entrar a una zona de curvas más cerradas, reduce la velocidad por costumbre. Es entonces cuando la ve. En el acotamiento derecho, iluminada solo por un segundo por el barrido de los faros, hay una mujer de pie junto a una maleta rígida negra. No levanta el brazo, no camina, no parece nerviosa, está completamente quieta, mirando la carretera como si supiera exactamente a qué vehículo esperar. Héctor no se detiene, no recoge gente en carretera, sigue avanzando con el estómago apretado, convencido de que fue solo una imagen rápida, un reflejo mal interpretado. 30 segundos después, al revisar el espejo lateral derecho antes de la siguiente curva, la mujer sigue ahí, en el mismo punto, con la misma postura, la maleta en la misma posición. Héctor siente un golpe seco en el pecho. No hay forma de que haya caminado hasta ahí en tan poco tiempo. Reduce la velocidad y se orilla unos metros más adelante. Apaga la música. El motor queda encendido. Observa por el espejo. La mujer comienza a caminar hacia el tráiler. No corre, no duda. Arrastra la maleta sobre el asfalto irregular, produciendo un sonido áspero que se escucha incluso dentro de la cabina. Cuando llega, sube sin pedir permiso. Se sienta en el asiento del copiloto y se coloca el cinturón con un movimiento automático, como si hubiera hecho eso muchas veces antes. Dice llamarse Patricia Vega, 32 años, originaria de Orizaba. Su voz es baja, firme, sin temblor. Dice que necesita llegar a Veracruz porque su esposo, Fernando Vega, está internado en el hospital. Héctor asiente y retoma el camino. En ese momento, nota que la temperatura dentro de la cabina baja de forma brusca, aunque la calefacción está apagada y el motor sigue caliente. Patricia no mira a Héctor. Mantiene la vista fija al frente, observando cada curva. Su cuerpo se inclina ligeramente con cada giro del volante, como si anticipara el movimiento. Héctor intenta hacer conversación. Ella responde solo lo necesario. Dice que salió de noche porque no podía esperar más. Dice que el tiempo era importante. Al acercarse a un tramo específico, Patricia se endereza en el asiento. Sus ojos se clavan en un punto a la derecha de la carretera. Aparece una cruz blanca clavada en la tierra, con flores secas alrededor. Patricia extiende el brazo y señala con precisión. Dice que ahí perdió el control del auto. Dice que salió del camino. Dice que el coche dio vueltas antes de caer. Dice que murió ahí mismo, 3 días antes.
intentando llegar al hospital. Héctor intenta frenar, pero el cuerpo no le responde de inmediato. El tráiler sigue avanzando. Cuando pasan junto a la cruz, Héctor gira la cabeza hacia el asiento del copiloto. Está vacío. No escuchó la puerta. No escuchó el cinturón soltarse. La maleta no está. Más adelante, cuando recupera señal en el celular, se detiene temblando y busca noticias. Encuentra el reporte. Accidente en la carretera Puebla-Veracruz. Mujer fallecida. Patricia Vega. Fecha: 3 días atrás. Desde esa noche, Héctor ha vuelto a pasar por ese tramo muchas veces. Nunca se detiene, pero asegura que, algunas madrugadas, vuelve a ver a una mujer con una maleta esperando en el mismo acotamiento, exactamente en el mismo punto. La segunda historia ocurre en un tramo recto del semidesierto de Durango, donde la carretera se extiende sin curvas durante varios kilómetros y el paisaje no cambia en horas. A las 3:08 de la madrugada, Manuel Estrada, 41 años, trailero originario de Gómez Palacio, transporta ganado rumbo a un rancho en Torreón. Conduce desde hace más de 20 años y sabe reconocer cuando los animales se alteran por calor, hambre o cansancio. Esa noche no era nada de eso. Sin motivo visible, las vacas comienzan a golpearse contra las paredes del remolque con fuerza desordenada, como si intentaran escapar al mismo tiempo. Manuel baja la velocidad y apaga la radio. El sonido de los animales se vuelve más intenso. Entonces percibe un olor definido, imposible de confundir, caucho quemado, mezclado con metal caliente. Se orilla en el acotamiento, toma la linterna y baja del tráiler. El aire del desierto es seco, frío, sin viento. Camina unos metros por el asfalto agrietado siguiendo el olor hasta que la luz revela un tráiler volcado atravesando la carretera. La cabina está aplastada contra el suelo. El remolque torcido. Aún sale humo de la zona del motor. Manuel se acerca con cautela. Toca el metal de la cabina y retira la mano de inmediato por el calor. Grita preguntando si hay alguien con vida. No recibe respuesta. Saca el celular para llamar a emergencias, pero no hay señal. Regresa corriendo a su tráiler para buscar ayuda en la radio. Al subir y mirar otra vez hacia la carretera, el accidente ya no está. No hay tráiler. No hay humo. No hay restos. El asfalto está limpio, intacto, como si nadie hubiera volcado ahí jamás. Confundido, Manuel baja de nuevo con la linterna y revisa el punto exacto donde vio el accidente. No encuentra marcas de derrape, ni vidrios, ni aceite. Solo silencio. Los animales en el remolque han dejado de moverse por completo. De vuelta en la cabina, enciende la radio. Una estación local de noticias interrumpe la programación para recordar un accidente ocurrido exactamente en ese kilómetro, un año antes, a la misma hora. Un tráiler de carga volcó sin testigos. El conductor murió atrapado en la cabina. Manuel revisa el GPS. Kilómetro 187. Coincide. Desde esa madrugada, cada vez que transporta ganado y pasa por ese punto, los animales comienzan a agitarse minutos antes, sin excepción. Manuel nunca vuelve a detenerse ahí. Dice que la carretera no mostró el accidente para pedir ayuda. Lo mostró porque nadie lo vio cuando ocurrió. La tercera historia comienza con una llamada que no debería haber sido posible. Eran las 2:46 de la madrugada cuando Manuel Ramírez, 44 años, originario de Hermosillo, Sonora, manejaba su tráiler por la carretera que conecta Hermosillo con Ciudad Obregón. Transportaba electrónicos sellados y llevaba más de 4 horas sin detenerse. La ruta estaba completamente vacía. No había luces a los lados. No había pueblos cercanos. No había señal estable en el celular. El único sonido constante era el motor y la voz baja del locutor en la radio. El teléfono vibró sobre el tablero. Número desconocido. Manuel dudó unos segundos antes de contestar. Al hacerlo, escuchó su nombre completo, pronunciado con claridad, sin interferencias. La voz describió el color exacto del tráiler, la empresa para la que trabajaba y la carga que llevaba en el remolque. Manuel sintió un nudo en el estómago. Miró los espejos buscando otro vehículo, alguna patrulla, cualquier señal de alguien cerca. La carretera seguía vacía. La voz continuó. Dijo que la radio estaba sintonizada en la 94.3,
que el aire estaba frío dentro de la cabina y que su mano derecha descansaba sobre la palanca de cambios. Manuel retiró la mano de inmediato, como si alguien se la hubiera tocado. El interlocutor siguió hablando, describiendo la curva que venía adelante y el momento exacto en que Manuel iba a frenar. Cuando el tráiler llegó a ese punto, Manuel frenó por reflejo, confirmando que la voz sabía lo que iba a pasar antes que él. Intentó cortar la llamada. Presionó el botón varias veces. La llamada no terminó. La voz bajó el tono y le dijo que no colgara, que todavía estaba observando. Manuel bajó la velocidad, respirando con dificultad. Abrió un poco la ventana y sacó la cabeza para mirar afuera. No había nadie. Solo el asfalto iluminado por los faros y la oscuridad cerrándose detrás. La llamada terminó sola. El teléfono mostró pantalla negra durante unos segundos y luego volvió a la normalidad. Manuel siguió manejando hasta llegar a su destino, con las manos rígidas y la mandíbula apretada. Revisó el historial de llamadas. No había registro, ningún número, nada. Desde esa noche, Manuel no responde llamadas de madrugada. Dice que cuando pasa por ese tramo específico, el celular a veces vibra sin notificación alguna, como si alguien comprobara que sigue ahí, manejando, exactamente donde esperan encontrarlo. La cuarta historia ocurrió un martes, a las 4:27 de la madrugada, en la carretera Saltillo-Torreón, un tramo amplio, recto, con visibilidad larga y sin curvas peligrosas. Marco Rivas, 48 años, trailero originario de Monclova, llevaba refacciones industriales con destino a Torreón. Había manejado toda la noche sin detenerse y el cansancio empezaba a sentirse en los hombros y en la vista. A lo lejos vio una caseta de cobro iluminada. No le pareció extraño. Era una ruta habitual y esa caseta siempre operaba de madrugada. Al acercarse, notó que solo 2 carriles estaban encendidos y que las luces interiores parpadeaban con una frecuencia irregular. Redujo la velocidad. No había vehículos delante ni detrás. Cuando llegó a la cabina de cobro, se dio cuenta de que no había ningún trabajador. La silla estaba empujada hacia atrás, la computadora encendida, y sobre el escritorio había una taza de café a medio tomar, aún tibia al tacto. La pluma estaba levantada. Marco avanzó lentamente, pero justo cuando el tráiler iba a pasar, la barrera cayó de golpe, seca, sin aviso ni sonido previo. Frenó bruscamente y soltó una maldición. Bajó del tráiler y caminó hacia la caseta. Golpeó el vidrio. Nadie respondió. Abrió la puerta lateral y al entrar sintió un aire frío y detenido, como el de un lugar cerrado durante mucho tiempo. No había desorden, no había signos de pelea, solo ausencia. Marco accionó manualmente el mecanismo y levantó la barrera. Escuchó el motor eléctrico responder con un sonido forzado, como si algo lo estuviera trabando. Salió rápido, subió al tráiler y avanzó. Al mirar por el retrovisor, vio la pluma bajando otra vez, lentamente, con un movimiento continuo, como si alguien invisible la empujara hacia abajo. 2 minutos después, el radio del tráiler comenzó a emitir interferencia. Un sonido bajo, constante. Luego, una voz pronunció su nombre completo con claridad, ordenándole que regresara. Marco frenó por reflejo y miró el radio como si fuera a darle una explicación. La interferencia cesó y la música volvió como si nada hubiera ocurrido. Continuó manejando con el pulso acelerado. 10 kilómetros adelante llegó a otra caseta, esta sí operativa, con personal y vehículos en fila. Detuvo el tráiler y contó lo ocurrido. Los trabajadores se miraron entre sí y uno confirmó que esa caseta había sido cerrada 6 meses atrás, tras un corto eléctrico que mató a 2 empleados. Revisaron las cámaras. En el registro solo aparecía la barrera subiendo y bajando sola. No había ningún tráiler cruzando. La quinta historia ocurrió en el desierto de Sonora, en la ruta Tijuana-Hermosillo, un viernes a las 8:12 de la noche. Pablo Durán, 42 años, trailero originario de Mexicali, manejaba un Kenworth blanco de la empresa Transportes del Norte con un cargamento de autopartes. Conocía ese tramo de memoria. Rectas largas, señalización mínima, viento seco que golpea el costado del remolque. Al fondo, en el acotamiento, vio otro tráiler detenido con intermitentes encendidas. Le llamó la atención de inmediato. Era idéntico al suyo.
Mismo modelo, mismo color, mismas calcomanías en el tablero. Pablo se orilló unos metros adelante y bajó con la linterna. Junto al otro tráiler había un hombre con gorra y chamarra oscura que pidió ayuda para cambiar una llanta del remolque. Dijo llamarse Luis, dijo venir de San Luis Río Colorado, dijo que iba a Hermosillo. Nada sonó fuera de lugar. Trabajaron casi 40 minutos. Pablo sintió la grasa en las manos, el peso real del neumático, el calor del asfalto que todavía guardaba el sol del día. El hombre hablaba despacio, con pausas largas, como si midiera cada palabra. Cuando terminaron, el hombre invitó a Pablo a un café. Subieron a la cabina. El interior era una copia exacta de la suya. Misma distribución, mismas fundas, mismas estampas en el tablero. El café estaba caliente y sabía normal. Conversaron unos minutos más y se despidieron. Pablo volvió a su tráiler y retomó la ruta. Por el espejo retrovisor vio que el otro Kenworth arrancaba y lo seguía a la misma distancia, constante, sin adelantar ni quedarse atrás. A los 20 minutos, algo cambió. Las luces del tráiler detrás comenzaron a parpadear fuera de ritmo. La silueta del camión empezó a verse borrosa, como si el aire entre ambos estuviera deformándose. Pablo tomó el radio de Banda Ciudadana y llamó al otro conductor. No hubo respuesta. Miró de nuevo el espejo. El tráiler detrás se estaba volviendo transparente, perdiendo forma, como si se borrara del paisaje. En un parpadeo, desapareció. No frenó, no se desvió, no dejó rastro. Pablo frenó en seco y bajó del tráiler. La carretera estaba vacía en ambas direcciones. No había luces, no había ruido de motor, no había huellas recientes. Volvió a la cabina con el pulso acelerado. Al llegar a Hermosillo, durante la descarga, notó una abolladura nueva en su propio remolque, justo en el punto donde habían cambiado la llanta. Días después, la empresa confirmó que no existía ningún otro conductor asignado a esa ruta esa noche. Pablo nunca volvió a ver ese tráiler, pero asegura que, algunas noches, ve luces borrosas detrás de él que desaparecen cuando parpadea. La sexta historia ocurrió un domingo, exactamente 2 años después de una desaparición que nunca fue resuelta. Era media tarde cuando Verónica Salazar, 35 años, trailera originaria de Tlaquepaque, Jalisco, conducía por la carretera Guadalajara-Aguascalientes transportando muebles de oficina. El clima era estable, el tráfico moderado, y nada indicaba que ese trayecto sería distinto a cualquier otro. A la altura de un tramo recto, vio un tráiler detenido en el acotamiento con la puerta del conductor completamente abierta. La música sonaba abajo desde la cabina. No había nadie alrededor. Verónica avanzó unos metros, dudó y decidió detenerse. Bajó del tráiler y caminó hacia la otra unidad. El motor estaba apagado, pero el metal del cofre seguía tibio por el sol. Dentro, el asiento del conductor estaba vacío. En el tablero había un termo de café aún caliente. En el asiento del copiloto, un celular encendido, sin contraseña. Todo estaba colocado como si el chofer hubiera bajado solo por un momento. Verónica tomó el teléfono y llamó al contacto guardado como Mi Vero. La mujer que respondió se quedó en silencio. Luego empezó a llorar. Dijo que ese celular llevaba 2 años guardado en una caja, desde el día en que su esposo, Ernesto Villalobos, 42 años, desapareció exactamente en ese tramo de carretera. Nunca encontraron su cuerpo. El tráiler había sido hallado abandonado, igual que ahora, con todo dentro. Verónica revisó los documentos de la unidad. La carta de porte tenía fecha de 2 años atrás, mismo día de la semana, misma ruta. Llamó a la policía. Los agentes llegaron, revisaron el tráiler, tomaron fotos y confirmaron el caso antiguo. A la mañana siguiente, cuando regresaron para asegurar la unidad, el tráiler ya no estaba. No había marcas de llantas, no había registros en cámaras, no había reporte de retiro. Simplemente había desaparecido. Semanas después, Verónica volvió a pasar por ese punto. En el acotamiento encontró flores frescas, colocadas con cuidado, aunque nadie se hubiera detenido ahí. Desde entonces, cada año, en la misma fecha, las flores vuelven a aparecer, como si alguien siguiera esperando que su viaje sea visto, registrado y recordado.
Todos estos relatos ocurrieron en carreteras activas, usadas a diario por cientos de vehículos, sin desvíos cerrados, sin zonas restringidas y sin fallas estructurales que expliquen lo sucedido. No fueron caminos abandonados ni rutas prohibidas. Fueron trayectos comunes, visibles en cualquier mapa, recorridos una y otra vez sin que nada pareciera fuera de lugar. La diferencia fue siempre la misma: la hora, la soledad y la ausencia de testigos. Después de vivir estas experiencias, ninguno de los traileros dejó de manejar. Cumplen rutas, entregan cargas y siguen circulando como siempre. Pero todos cambiaron reglas básicas. Ya no se detienen en ciertos acotamientos, aunque vean a alguien pidiendo ayuda. No contestan llamadas de madrugada, aunque el teléfono insista. No cruzan casetas iluminadas si no ven personas dentro. Y cuando pasan junto a una cruz blanca, bajan la velocidad sin saber por qué. Ellos entendieron algo que no aparece en manuales ni en cursos de seguridad vial. La carretera no guarda recuerdos como una persona. Registra eventos. Y cuando algo ocurrió sin ser visto, sin ser ayudado, sin quedar cerrado, el trayecto sigue activo. No busca asustar. No busca venganza. Busca testigos. La pregunta que queda no es si estas historias son reales. Todas ocurrieron en lugares identificables, con nombres, fechas y rutas precisas. La pregunta es otra: ¿cuántas veces has pasado por un tramo así, mirando solo al frente, sin notar que el camino que recorres también está esperando que alguien vea lo que ocurrió ahí?